agradezco a Yahweh la oportunidad el privilegio de esta primera vez para compartir un mensaje, un estudio de la escritura. Gracias al Todopoderoso Yahweh, bendecimos siempre su nombre. También gracias al Morel Yosef, que dio también la invitación para esta oportunidad, muy agradecido con él, y al hermano Héctor, que hace la tarea de la selección, y a todos ustedes, hermanos, les agradezco también esta posibilidad de bendición de compartir. Así que vamos ahora a compartir la pantalla. Esperemos que sea de su agrado y podamos aprender juntos. Vamos a ubicar esto. Ahora sí. Les voy a pedir que me confirmen si se ve un gráfico allí. ¿Se puede ver el árbol de la vida? ¿Alguien está Sí, aquí? hermano, se ve excelentemente bien. Muchas gracias, mi hermano. Bueno, este es el tema, el árbol de la vida, que me apareció en mi corazón para compartir con ustedes. Y vamos a comenzar. Entonces, como verán, no hay ningún árbol en específico porque no hay una descripción del árbol en sí, sino como se lo menciona, ¿no? Es lo que da vida eterna a los que estaban allí, la primera pareja humana, digamos, Adán y Hawa, o Adán y Eva. Entonces, pasemos a el primer texto de Génesis, Bereshit 3:22. El contexto de esta cita es después de haber caído el hombre, ¿no? O el hombre y la mujer. Habían sido puestos en el jardín donde estaba el árbol de la vida y estaba el árbol del conocimiento del bien y del mal, y otros árboles también en el jardín del Edén. ¿Qué pasó? Regresaban el capítulo 3, ahí se detalla la caída del ser humano, de los dos seres humanos, y como castigo viene, después de unos castigos a la mujer, se habla de la serpiente, el hombre también, llega la consecuencia del versículo 22. Dice, luego de todo eso, después de los castigos y la degradación también del suelo que implicó por esa primera desobediencia, porque fue una desobediencia, vamos a recordar cuál era el mandamiento. El mandamiento era que no podían comer de cualquier árbol, menos del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y así fue que sucedió. Ellos desobedecieron y entonces llegó a este momento. Dice, Yahweh Elohim dijo, ahora que el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros, conocedor del bien y el mal, si alarga la mano y toma del Etz Hahaim, o sea, del árbol de la vida, y come, vivirá para siempre. Aquí hay que poner énfasis, atención en ese concepto de que el hombre o los dos hermanos llegaron a ser conocedores del bien y el mal. Pero no solamente eso, sino como uno de nosotros, dice Yahweh Elohim. Por lo tanto, el árbol sería bueno porque daba un conocimiento del bien y el mal. Lo que había sido malo era la desobediencia al mandamiento de Yahweh. Entonces, ahora
se comparte con los seres celestiales también la posibilidad de conocer el mal y el bien. Esa bendición de poder discernir entre lo malo y lo bueno. Y en base a eso, si toma las buenas y correctas decisiones y alarga la mano y toma el árbol de la vida, entonces podrá vivir para siempre. Pero no hay que olvidarse el contexto de este versículo, conociendo el bien y el mal. Pero luego, ¿qué pasa? Hay un impedimento. En el siguiente versículo, por eso Yahweh, por haber desobedecido el hombre y la mujer el mandamiento, expulsó a los dos del jardín del Edén para que labrara el suelo de donde lo había sacado, al hombre. Y echó al hombre y puso al oriente del jardín del Edén los querubines y la llameante espada giratoria para cerrar el camino al árbol de la vida. Lo que quiere decir sencillamente es que se hizo inaccesible poder alargar la mano y tomar del fruto del árbol de la vida, ¿no? Eso es, en pocas palabras, lo que significa. Seguimos. Ahora, saltando la escritura, el conjunto de la escritura, de lo que llaman el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento, mal llamada, saltando hasta el capítulo último, del primero al último, podemos ver otra alusión a este árbol de la vida. Dice en Revelaciones 1 y 2. Después me mostró un río, está hablando el emisario Juan, en una visión. Después me mostró un río de agua de vida, resplandeciente como cristal, que fluye del trono de Elohim y del Cordero. En medio de la avenida de la ciudad y a uno y a otro lado del río está el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes sus frutos. Las hojas del árbol son para la sanidad de las naciones. Aquí podemos ver, y el contexto de estos dos versículos es la Nueva Jerusalén, que está en el capítulo anterior, ¿no? La Nueva Jerusalén, donde va a estar el pueblo de Israel, las tribus de Israel, donde va a venir el Mesías y va a reinar al mundo a partir de ese trono, se podría decir, de Yahweh, que va a estar allí, ¿no? En la ciudad de Jerusalén. Como se ve, el árbol de la vida va a estar allí. Hay distintas interpretaciones. Algunos dicen que puede ser literal, tranquilamente puede serlo, pero también puede representar algo profundamente, ese árbol de la vida. Y podría ser una posibilidad que sea la presencia de Yahweh en el mundo, en esa misma ciudad, ¿no es cierto? Entonces, las hojas del árbol podría ser también relacionado con esa presencia de Yahweh y la presencia del poder de Yahweh, que es el espíritu de santidad. Por lo tanto, ahí depende del pueblo de Israel, ya no de cualquier persona, sino depende del pueblo de Israel que va a reinar en ese momento, ya producido la recompensa para cada uno, que fueron seguidores del Mesías, y eso va a ser una consecuencia indirecta a las naciones. Esto es lo que está tratando de dar este mensaje, ¿no? No habla del fruto, sino de las hojas del árbol. Esto quiere decir que hay un beneficio indirecto a las naciones a partir del reino de Yahweh en la tierra, ¿no? Y un poco la presencia está identificada con ese árbol de vida. Así que seguimos adelante. En Proverbios dice lo siguiente. Feliz, Proverbios 3, 13 al 17. Feliz el que haya sabiduría, el que alcanza entendimiento. Su valor en el mercado es mayor que de la plata, su fruto mayor que el oro.
Es más preciosa que los rubíes. Todos tus bienes no pueden igualarla. En su mano derecha hay abundancia de días, y en su izquierda y riqueza y honor. Sus caminos son caminos agradables, y todas sus sendas son pacíficas. Un momento. Hasta ahí está hablando de la sabiduría, ¿no? Pero en el siguiente versículo dice algo muy importante, que habla de la sabiduría celestial de Yahweh. Es un árbol de vida, en hebreo es Jaim, para todos los que le echan mano, y todo el que se aferra a ella es feliz. ¿Qué estamos mostrando con este versículo? Estamos mostrando que el árbol de vida, que era el que producía la vida eterna, ahora hay una relación con un concepto y un flujo, se podría decir, que viene de Yahweh y que es su sabiduría. A la sabiduría que proviene de Yahweh y que emana de su ser, se le llama Esjaim, pero fíjense que la diferencia con la anterior es importante. Vamos a volver aquí, ahí. El árbol de vida que está en el jardín es Esjaim. Hay allí una letra de diferencia. No sé si se alcanza bien a ver. Aquí está el cursor, creo que lo están viendo. Esta primera letra G hebrea, esta es una Het. Jaim. O sea, de la vida, la vida. Entonces, ahora encontramos que tenemos Jaim. Aquí falta el artículo. Esa primera letra que falta, la G hebrea, es un artículo. Y entonces esto se traduce que es un árbol de vida. ¿Y qué quiere decir esto? Entonces, quiere decir que esta sabiduría tiene una representación en el árbol de la vida. O sea, se puede comparar conceptualmente con el árbol de la vida. Es como un árbol de vida, un árbol que produce fruto y da vida, para todos los que echan mano a la sabiduría y todos los que se aferran a ella y alcanzan felicidad. Esto creo que quedó claro allí. Hay una semejanza en cuanto a ese concepto o ese conocimiento que provee de la sabiduría de Yahweh. Pero hay más que puede ser árbol de vida. Y aquí tenemos en Proverbios 15:4, dice, una lengua sanadora es un árbol de vida, pero una desviada produce un espíritu quebrantado. ¿Qué quiere decir esto? Siempre en las escrituras se estudia el poder de la lengua. En muchas partes de la escritura, incluso toda la escritura, en los escritos nazarenos también. El poder de la lengua puede llegar a dar vida o la lengua puede matar, quitar la vida. Y esto es lo que produce una lengua desviada. Puede llegar a quebrantar un espíritu, que de alguna manera es otra forma de decir que puede matar un espíritu, aunque sea incluso simbólicamente. Por eso, la lengua que habla palabras de vida va a estar en función de la sabiduría de Yahweh. Va a hablar en función de la sabiduría de Yahweh, no en función a la sabiduría humana, que es la que predomina en el mundo entero. La filosofía, todo lo que sea los conocimientos humanos, no viene de Yahweh. Estamos hablando de la lengua que habla sabiduría de Yahweh. Y esto tiene que ver no solamente con la palabra de Yahweh, la lengua que transmite la palabra de Yahweh,
sino también con el plan de Yahweh. Y esto es la buena noticia, que ya ahora mismo, en el Génesis primero, en los primeros capítulos del Génesis, ya se está dando una idea de que hay que buscar alargar la mano para el tomar del árbol de la vida. Pero como está vedado, está imposibilitado, ese alargar la mano puede también entenderse de otra manera. Y justamente una manera es aprender a usar la lengua para que traiga sanidad a aquellas personas que están quebrantadas espiritualmente por causas del mal uso de muchas personas con su lengua. ¿Y qué más? Y dice en Proverbios 11:30, el fruto del justo es un árbol de vida también. El sabio cautiva a la gente. Acá estamos viendo ya que el fruto del justo se refiere a las acciones de una persona. ¿Acciones en base a qué? En base otra vez a la sabiduría de Yahweh, a lo que enseña la sabiduría de Yahweh, o a lo que enseña la palabra de Yahweh en toda la escritura. Y aquellos, perdón, aquellos que transmiten el mensaje de la palabra de Yahweh, transmiten el conocimiento de la sabiduría, pero la sabiduría no es solamente transmitir conocimiento. La sabiduría de Yahweh, para que haga sabio a una persona, tiene que mostrar a una persona que practica ese conocimiento. ¿Se entiende, no? La sabiduría no es solamente tener el conocimiento. La sabiduría es también poner en práctica el conocimiento. Y eso hace, ese poder de practicar la sabiduría y el conocimiento de Yahweh, es lo que atrae a la gente porque ve las acciones, ve el fruto. Disculpen. Ve el fruto, la práctica del mandamiento. Ahora vamos a ver que la sabiduría tiene que ver con el mandamiento, porque estamos hablando de la palabra de Yahweh. Y el sabio, ¿cómo atrae? No atraes por el hablar bien, porque para eso están otros poetas y todo eso. Uno se puede dedicar a escuchar poesía. Me refiero a actuar bien en base a lo que manda Yahweh, ¿no es cierto? Entonces, ahí literalmente dice que el sabio gana vidas, en hebreo, gana vidas. En la Biblia está, todas las citas están, estas que estoy usando son de la Biblia, salvo que pueda aclarar otra cosa. Pero el cautivar a la gente es ganar vidas, hacer que las personas tengan verdaderamente vida. Por eso el justo es quien pone en práctica los mandamientos de Yahweh, se transforma en árbol de vida. Definiciones del diccionario hebreo Strong, que están en la cita primera que hemos visto. Es árbol, y dice por su firmeza, y de aquí también se puede traducir como madera o también palo, un palo o palos también. Esto es lo que significa etz. Y por supuesto que hay es una palabra muy conocida y significa algo vivo o con vida, ¿no? Esas son definiciones simples. Pasamos ahora sí, atención, porque tenemos un concepto importante con respecto a la madera. Vamos a hablar o lo que es la palabra hebrea es. Hay una parte en la Torá donde se habla de el que es sanado de la lepra.
se decía lepra, en hebreo tzaraat. ¿Y por qué se producía esa lepra? En general era por más de un pecado, pero lo que predominaba, lepra podía ser en los cuerpos humanos, en las vestimentas, o sea, manchas, se refieren más que nada a manchas, bueno, en el cuerpo humano era heridas o erupciones, a veces en quemaduras. También se producía por manchas en las vestimentas, en los artículos que pertenecían a una persona, y también podían aparecer en las paredes de las casas, ¿no? O de las tiendas. Esto algo parecido a las manchas o humedad, pero con otros colores. Entonces, aquella persona que era atacada en su cuerpo, era revisado por un sacerdote, y si se declaraba que la persona tenía lepra, se le declaraba impura a la persona. Impura con respecto a que ceremonialmente no podía acercarse al santuario o al templo de Jerusalén, ¿no? Entonces, esa persona tenía que salir del campamento o alejarse el lugar del templo, ¿no? En los tiempos antiguos tenía que salir del campamento y vivir sola, aislada de las personas. ¿Por qué? La causa principal era lo que vinimos hablando hace un ratito, el hecho de usar mal la lengua, la maledicencia, o en hebreo también como se dice, la sonjara, la mala lengua. Entonces, cuando una persona era sanada, o sea, se le daba 7 días de cuarentena, se le veía, el sacerdote volvía y analizaba la herida, y otra vez, si a veces necesitaba 7 días más, entonces, si no lo necesitaba, si se sanaba la herida, y entonces se declaraba a la persona pura, ya pura, o sea que podía volver a entrar al campamento, porque había cumplido con el proceso de sanación. Entonces dice en Levítico, en la Torá, 14, 6 y 7. Tomará el sacerdote para el proceso, para culminar el proceso de purificación, el ave, porque se presentaban dos aves puras, permitidas por la Torá, incluso para consumo. Se tomaba un ave viva y otra ave se la sacrificaba. Esto antes de este pasaje, ¿no? En el contexto. Se sacrificaba una ave, se derramaba su sangre en un recipiente con agua fresca, agua viva, como dice en hebreo, y entonces el sacerdote dice que tomará el agua, el ave viva, junto con la madera, que en hebreo dice madera de cedro, una tela de escarlata, pedazo de tela de escarlata, hisopo, y los mojará junto al ave viva en la sangre del ave que fue degollada sobre el agua fresca. Ahí aparece agua fresca, maim, jajaim. Aquí aparece, sí, el artículo. Como verán, la primera letra G es el artículo. Agua fresca, agua viva, tiene ese jaim con artículo. Entonces, se empapa esa ave que no fue degollada, el ave viva, juntos con la madera, la tela de escarlata, el hisopo, y se moja, se empapa con la sangre del ave que fue degollada. Entonces, la rociará 7 veces sobre el que sobre la persona que se va a purificar de la erupción, rociará 7 veces con la sangre y lo purificará y dejará para finalizar libre al ave viva en el campo.
como el Morel Yosef también ha enseñado en sus lecciones de Torá. Aquí hay una alusión mesiánica clara, porque hay un ave que se sacrifica, derrama su sangre y va a parar al agua fresca, con todo un simbolismo tremendo que tiene el agua fresca, que tiene relación con la palabra de Yahweh, también con su espíritu de santidad. Y entonces esa ave muere para producir purificación y también expiación para la persona que se purifica. Y se rocía 7 veces, que es el perfeccionamiento, se apunta al perfeccionamiento de una persona que se va a purificar, y luego el ave viva empapada con sangre se deja libre para volar en el campo. Que esto representa la resurrección y la elevación hacia el cielo del Mesías, ¿no? El ave que se sacrifica representa la muerte del Mesías, que se arrastra los pecados de los israelitas, y es la ave que se deja viva en el campo, se lleva, es como que se lleva los pecados y uno queda purificado y con expiación. Esto, lo importante es el agua que aparece con el artículo de vida, que da vida, y la madera. ¿A qué apunta la madera? La tela, bueno, primero decimos la tela escarlata representa la sangre. La tela escarlata representa a la sangre derramada por el Mesías. El hisopo es ese arbusto pequeño que se usaba también para rociar y también para pincelar de alguna manera, y se usó también en los dinteles en Egipto cuando se sacrificaba el cordero, y con hisopo se rociaba los dinteles, que producía después la posibilidad de que el mensajero de la muerte no causara muerte en esa casa, ¿no? Eso produce el hisopo, ¿no? Y la madera apunta a ese hecho tan importante que tiene relación con el sacrificio del primer ave, y es con el sacrificio del Mesías, ¿no? Está sobre un poste, y estos también, el poste esta forma se cree que es la que se usó para sacrificar, para matar al Mesías, ¿no? Entonces, esta madera está relacionada con ese poste donde el Mesías dará su vida por el rescate de muchos, como menciona Isaías 53. Seguimos adelante. Entonces, en la Torá tenemos también otra enseñanza, en Deuteronomio 30, 19 y 20, llamo al cielo y a la tierra por testigos contra ti, está hablando Mosé al pueblo de Israel. He puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge la vida si quieres vivir tú y tu linaje, por medio de amar a Yahweh tu Elohim, obedecer sus mandamientos y aferrarte a él, porque en eso tendrás vida y durarás mucho sobre el suelo que Yahweh tu Elohim juró que les darías a tus antepasados Abraham, Isaac y Jacob. Está claro, hay 2 caminos, un camino de vida y un camino de muerte. El camino de vida produce bendición, y el camino de muerte es la que produce la maldición. Dice Yahweh, escoge la vida. ¿La vida cómo? Por medio de amar a Yahweh, tu poderoso, obedecer sus mandamientos y aferrarte a él. Aferrarte, o sea, hacer la voluntad de Yahweh. Practicar sus mandamientos. Eso es aferrarse, no solamente aprender sus mandamientos. Y eso es lo que da vida. Por eso podemos decir
que obedecer es vivir en bendición. Y esto con un ejemplo muy sencillo. Por ejemplo, mi trabajo es una oficina contable en la semana. Yo tengo todas las tareas ya como una agenda. Tengo que cumplir en tiempo y en forma para liquidar las cosas que impuestos, sobre todo en general. ¿Y por qué? Porque los clientes de mi jefe, que es el contador, tienen que pagar, y nosotros tenemos, generalmente yo hago la liquidación de todos esos impuestos. Pero ¿qué pasa si yo no lo hago? Si yo quiero, no sé, nada, escucho música y me descuido. ¿Qué pasa? Va a venir mi jefe y me va a decir, oye, hoy tenía que hacer algo, ayer había que hacer algo y no lo hiciste. ¿Y qué pasa? El cliente tenía que pagar y resulta que no pagó porque yo no hice mi trabajo. No cumplí con las reglas o las tareas que tenía que hacer. Y eso puede implicar un perjuicio al cliente, porque ustedes saben que se lo puede hacer después, pero después aparecen los intereses, que pueden ser en números grandes. Y así que, ¿qué pasa? Yo no cumplo con mi trabajo, y si eso se repite, ¿qué puede pasar? Lo peor es perder el trabajo, porque el jefe tiene la posibilidad de decir, bueno, si usted no cumple con su tarea, no cumple con su trabajo, le tengo que despedir y tomar a otra persona. Ahí se ve lo que quieren enseñar la Torá, sobre todo en temas de que la vida es obedecer, tener vida y obedecer. Y eso puede, esas reglas o mandamientos se pueden encontrar incluso en lo natural, en la naturaleza, en cuidar nuestro cuerpo también, cuidar lo que comemos, no solamente usar la lengua. Y si nosotros no respetamos las reglas, nos vamos a producir daño, y eso puede también acarrear la muerte. Entonces, seguimos. El emisario Jacob dice también en una de sus en su carta, mejor dicho, conocido como Santiago 5, 19, 20, dice: hermanos míos, si alguno entre ustedes lo engañan y se desvía de la verdad, y otro le hace volver, sepan que el que haga volver a un pecador del error de su camino, salvará de la muerte la vida de este, y cubrirá una multitud de pecados. ¿Cuánta enseñanza tenemos aquí? El pecador del que habla aquí no es otro, sino que el que transgrede, como se dice en el libro de Juan, en una de las cartas de Juan, el que transgrede los mandamientos de Yahweh. Ese es el único pecador que se refiere aquí. Y a una persona, un justo, o mejor dicho, sí, un justo, o aquellos que están luchando por alcanzar la justicia divina, eh, ayuda a otra persona a hacer volverse del error de su camino, de su pecado, le ayuda incluso a arrepentirse, dice que salvará de la muerte la vida de este, impedirá que muera. Pero no, aquí no nos referimos a muerte física, que también puede ser, porque depende de lo que haga, pero acá se refiere específicamente a la muerte espiritual. Salvará de la muerte espiritual la vida de este, y cubrirá una multitud de pecados. Estamos hablando de personas que siguen al Mesías, que creen en el Mesías. Uno puede tener la vida eterna en la fe en el Mesías, pero la puede perder, porque es teóricamente que uno tiene ese derecho a la vida eterna. Pero si uno no cumple con los mandamientos, entonces esa vida se puede perder. Y entonces los pecados son los que llevan a perder la vida. Ahí lo dice claramente. ¿Y qué más dice?
Fíjense que esto que estamos diciendo tiene relación con el justo. El justo puede ser árbol de vida. El justo puede hacer que otro se aferre al árbol de vida, se aferre a la sabiduría, se aferre a la vida y no caiga en ese camino, en el error del camino que lleva a la muerte. Y este justo también tiene un modelo máximo, y este es el Mesías. El Mesías vino a mostrarnos, como él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Por qué? Porque él nos muestra cómo debemos andar y vivir ante nuestro Padre Celestial. Él nos muestra la perfección, a la perfección, con obediencia a los mandamientos, cómo debemos vivir. Y entonces tenemos un salmo, un pedacito de salmo importante, el 56, 12 y 13. Te debo, oh Elohim, dice David, los votos que te hice, los cumpliré con alabanza, porque has librado mi vida de la muerte, mis pies de la caída, para que ande delante de Elohim en la luz de la vida. Aquí lo más importante está al final. Primero un voto, una promesa. ¿Por qué? Porque a todos nosotros que comenzamos por el camino de la restauración hebrea, hemos cambiado, hemos dejado la gentilidad donde estábamos, como dice Pablo, muertos en nuestros delitos, muertos espiritualmente, pero nos libró el Mesías, produjo esa liberación, porque para eso él vino, para liberar, traer expiación, liberar, y entonces ahora tenemos la posibilidad de andar delante de Elohim, Yahweh, en la luz de la vida. ¿Por qué produce eso el Mesías? Porque el Mesías dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue nunca andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Ahí está lo mismo que está diciendo David. El Mesías no vino solamente a prometerte la vida eterna. El Mesías vino a mostrarte cómo andar, no en tinieblas, sino en la luz de la vida. Es Jaim o Jajaim. Se entiende, ¿no? En Juan 8:12. La luz de la vida depende cómo andemos, cómo caminemos y cómo podamos imitar al Mesías, a este justo que es nuestro árbol de vida. Atención con esta palabra del Mesías. Atención. En Mateo 7, versículos 13 y 14, dice, entren por la puerta estrecha, la puerta fina, digamos, porque ancha, el portón se podría decir, ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que entran por ella, pero qué estrecha, qué tan angosta, qué estrecha es la puerta y qué angosto el camino que lleva a la vida, y son pocos los que la hallan. Atención con esta advertencia del Mesías, porque lo más fácil es entrar por la puerta ancha, y entrar por la puerta ancha es lo que muchos dicen, muchos entran por ella, es decir, en general en el mundo eligen entrar por esa puerta ancha, por ese camino de la perdición. ¿Cuál es el camino de la perdición? El camino donde no se ponen en práctica los mandamientos de Yahweh, donde no se interesa por la sabiduría de Yahweh. Ese es el camino de la perdición, el camino que lleva a la muerte. Es primeramente la muerte espiritual y finalmente, con el juicio de por medio, la muerte eterna, ¿cómo es? Identificada o graficada en el libro de Revelaciones Apocalipsis como el lago de fuego, ¿no? La muerte eterna. Sin embargo, los pocos
son aquellas personas que deciden, por supuesto, es un número grandísimo y en toda la historia, pero son los que se aferran a Yahweh y hacen su voluntad. ¿Qué más dice en Mateos, en el libro de Mateo? Se le acercó uno de los judíos que estaba allí escuchándolo y le dijo: Rabí, ¿qué cosa buena debo hacer para tener la vida eterna? Y le dijo el Mesías: ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? Hay uno solo que es bueno. Pero si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Fíjense que el judío, este se refiere al judío que era rico, un judío que tenía riqueza. Y él está preocupado por entrar en la vida eterna. ¿Y qué debo hacer, maestro, mi maestro? ¿Y qué le dice el Mesías? Dice: si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. ¿Esto se refiere a la vida eterna? ¿O le está diciendo el Mesías como un justo, mostrándole con palabras como árbol de vida, le está diciendo: entra hoy mismo en la vida eterna? Hoy mismo puedes tener la vida eterna. ¿Cómo? Como termina el versículo: guardando los mandamientos. No hace falta esperar, no hace falta esperar a entrar en la vida cuando se produzca la resurrección. El Mesías está refiriéndose a su pueblo, a los israelitas específicamente, para que sigan su ejemplo como israelita, el principal israelita, el Mesías, el escogido, y entrar en la vida hoy. Hoy, como dice Pablo, hoy si escuchas su voz, no sigas el ejemplo de incredulidad que tuvieron los antepasados. Hoy entras en la vida. Y para mantener la vida, para mantenerla como la promesa que se va a cumplir, debes guardar los mandamientos, le dice. ¿Qué más dice? En Revelaciones dice una advertencia importante que tiene relación con lo anterior. Revelaciones 2:7 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las asambleas. Al que venza, le concederé comer del árbol de la vida que está en el medio del jardín del Edén de Elohim. Fíjense lo importante en el concepto vencer. Aquí hay una lucha, aquí hay un trabajo o una dificultad que van a pasar los seguidores del Mesías, de las asambleas de Yahweh, y tienen que luchar para ganar algo, ¿no? Y aquí lo dice claramente: al que venza. Claro, uno puede decir, pero el vencer puede ser simplemente mantener la fe en el Mesías, y eso es lo básico, eso es lo básico, lo primordial, mantener la fe en el Mesías, porque muchos los abandonan, y eso es un camino muy peligroso que lleva a quedar bajo juicio y bajo ira de Yahweh, y uno lo puede perder todo también al final, si abandona la vida que representa y el árbol de vida que representa el Mesías también. Entonces, al que venza le da la posibilidad de comer del árbol de la vida, que puede ser literalmente, pero también puede ser la posibilidad de tener la vida eterna, el cumplimiento de la promesa que ya se hizo antes, ¿no? Aquí entonces tenemos una lucha, como dijo Pablo, también no es contra carne y sangre, sino con espíritus malignos, o el Satán que anda como león rugiente, tratando de que nosotros nos perdamos, abandonemos al Mesías, bajemos los brazos y seamos derrotados. Esto está diciendo el Mesías, un trabajo en uno mismo, en la familia, en la congregación, para alcanzar el privilegio y la concesión de comer del árbol de la vida y vivir para siempre.
¿Qué más? Y ahora sí, estamos llegando al final. Revelaciones, el último libro, hacia el final del libro, dice 22:14. Felices los que guardan sus mandamientos. ¿Mandamientos de quién? Obviamente los mandamientos de Yahweh. Estas son palabras del Mesías también. Felices los que guardan sus mandamientos para que tengan tengan derecho al árbol de la vida y para que entren en la ciudad por las puertas. Muy bien. Obviamente, aquí hice énfasis en la palabra derecho. Antes, volvamos, antes dice que al que venza tendrá el privilegio de poder comer del árbol de la vida, que significa alcanzar la vida eterna, hacerse efectiva la posibilidad de vivir para siempre. Pero ahora tenemos entonces, el derecho. Tienen los que guardan los mandamientos y alcanzan la felicidad al guardar los mandamientos. Entonces, ¿qué está enseñando el Mesías? Que no es solamente recibir gracias a él la bendición de la promesa de la vida eterna, y la tenemos a la vida, porque entramos a la vida hoy, escuchando la voz de Yahweh, obedeciendo los mandamientos de Yahweh. No es solamente con eso. La sabiduría celestial se manifiesta en la práctica. Cuando alguien aprende los mandamientos de Yahweh y lo pone en práctica, entonces es una sabiduría manifestada, y ahí entonces alcanzamos felicidad. A pesar de todas las pruebas, vamos a tener salón, tenemos paz mental, paz espiritual, y alcanzamos el derecho, gracias a que tenemos la fe puesta en el Hijo de Elohim, y alcanzamos el derecho al árbol de la vida y a entrar a la ciudad por las puertas. Estamos hablando de los israelitas que tienen el compromiso y que están en el grupo identificado como la novia del Mesías, ¿no? Después de todos los festejos cuando venga el Mesías y de la resurrección, entonces uno alcanza el derecho al árbol de la vida y entra a la ciudad por las puertas para poder reinar. Entonces, árbol de vida, ¿qué es aparte de ese concepto que está al principio y que quedó imposibilitado de obtener, de la vida eterna? Significa no tener la vida eterna al principio, cuando fue echado del jardín del Edén, y ahora tenemos la posibilidad que está cuando venga el Mesías. Pero hay otros conceptos que se pueden identificar como árbol de vida. Está ser parte del pueblo de Israel. También puede identificarse a Israel, al pueblo de Israel, como un árbol de vida que sus hojas también van a ser sanidad para las naciones. Por supuesto que el Mesías puede compararse con el árbol de vida, es un árbol de vida, porque ya vida, el pueblo de Israel tiene la capacidad de iluminar con la luz de la vida, y el Mesías también lo hace de la misma manera, y los justos, como hemos visto, los justos, sobre todo los frutos de los justos, también se consideran árbol de vida, se considera el camino por el camino donde hay que transitar, que quiere Yahweh para poder tener el derecho al árbol de la vida y alcanzar la felicidad eterna. Todo eso forman parte de este concepto
de árbol de vida o árbol de la vida, ¿no? Y esto es, que puedo decir muchísimas cosas más sobre este tema, pero ahora lo vamos a dejar por aquí. Entonces, repito, el concepto principal, el árbol de vida puede ser una persona, puede ser un pueblo, puede ser el escogido, el designado como Mesías. El árbol de vida puede ser una palabra sanadora, puede ser un consejo que haga volver del error a una persona de su pecado. Puede ser la oración, el árbol de vida, cuando se reúnen a orar por personas, eso también es un árbol de vida, porque la oración puede mucho, la oración del justo puede mucho, dice la Escritura. Entonces, tengamos esa esperanza fuerte de que la vida, nosotros entramos, gracias al Mesías, a la vida, entramos a la vida eterna, entramos a la promesa de la vida eterna. Pero ahora nuestras acciones tienen que mostrar el amor, no solamente al Mesías, que es nuestro árbol de vida, sino que al principal árbol de vida, que es Yahweh. Tenemos que mostrarle el amor con nuestra obediencia. Y entonces, cuando llegue el fin, se producirá la recompensa de nuestro esfuerzo del vencer, de terminar la carrera y de concluir la carrera, como dice Pablo, y también la posibilidad de beneficiar a otras personas, a nuestros prójimos, o a veces a personas sin que nosotros incluso tengamos una conciencia plena de que la palabra es tan viva que aunque nosotros no sepamos, puede estar beneficiando a las naciones, a personas de las naciones, no necesariamente el pueblo de Israel. Así que sea pronto que venga el Mesías con nosotros y que podamos celebrar todos juntos en esa gran boda con el Mesías. Pronto sea amén y amén. Muchas gracias.